histórica es la base estructural del derecho civil moderno. Muchas de las instituciones jurídicas que hoy aplicamos, como el contrato, la obligación, la propiedad o las acciones judiciales, fueron sistematizadas por los juristas romanos. El día de hoy abordaremos el tema el contrato como fuente de las obligaciones, analizando los tres aspectos fundamentales. Número 1, ¿por qué el contrato fue considerado fuente de obligaciones en el derecho romano? 2, la relación entre las obligaciones, el contrato y las cosas muebles e inmuebles. 3, la relación entre las obligaciones, el contrato y las acciones civiles. El objetivo es comprender cómo estas construcciones jurídicas romanas siguen vigentes en nuestro derecho civil actual. Como número 1, ¿por qué el contrato fue fuente de obligaciones? En el derecho romano la obligación se definía como un vínculo jurídico que constriñe a una persona a cumplir una prestación a favor de otra. Este concepto fue sistematizado por juristas como Gallo, posteriormente recogido en las instituciones de Justiniano I. Fuentes de las obligaciones. En Roma las obligaciones nacían de contratos, delitos, cuasicontratos y cuasidelitos. El contrato fue considerado fuente principal porque implicaba un acuerdo reconocido por el derecho civil romano, capaz de generar consecuencias jurídicas exigibles. No todo acuerdo era contrato. Para que existiera contrato debía haber consentimiento válido, reconocimiento jurídico, acción para exigir su cumplimiento. Tipos de contratos romanos. Los contratos se clasifican en verbales, reales, literales, consensuales, como es la compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato. Especialmente importante fue la compraventa, donde el simple consentimiento generaba obligación. Aquí nace un principio que sigue vigente. El consentimiento obliga. En el derecho civil moderno, el contrato sigue siendo la fuente principal de obligaciones. Nuestro sistema actual conserva esta estructura conceptual romana. Como número 2, relación entre contrato, obligaciones y cosas. En el derecho romano, las cosas se clasifican en muebles e inmuebles, corporales e incorporales. Aquí es fundamental entender algo. El contrato no transmitía automáticamente la propiedad. El contrato generaba la obligación de transmitir la cosa. Por ejemplo, una compraventa de un inmueble, el contrato generaba la obligación de entregar la cosa. La propiedad se transmitía mediante un acto posterior como el mancipatio. Esto dio origen a una distinción clave que aún existe, que es el derecho real, recae directamente sobre la cosa. El derecho personal, que es la obligación, recae sobre la conducta del deudor. En el derecho moderno seguimos distinguiendo el título, que es el contrato, y el modo como acto de transmisión. Esta estructura conceptual es herencia directa del derecho romano. Relación entre contrato y acciones civiles. En Roma existía un principio fundamental. No hay derecho sin acción. Una obligación solo tenía relevancia jurídica si existía una acción civil para exigir su cumplimiento. Cada contrato tenía su acción específica. El de compraventa, el mutuo y mandato. Si el deudor incumplía, el acreedor acudía ante el magistrado para ejercitar la acción correspondiente. Esta estructura dio origen al sistema procesal moderno. El derecho sustantivo, que es la obligación, el derecho adjetivo, que es la acción. Hoy, cuando alguien incumple un contrato, se ejercita una acción judicial exactamente bajo la misma lógica romana. Importancia en el derecho civil moderno. La influencia romana es evidente en la teoría general de las obligaciones, la clasificación contractual,
la distinción entre derechos reales y personales, el principio de que el consentimiento genera obligaciones, el sistema de acciones para exigir cumplimiento. Nuestro Código Civil conserva la estructura romana en su esencia. Comprender el derecho romano no es estudiar historia antigua, es entender la raíz del derecho civil vigente. En conclusión, el contrato fue considerado fuente de obligaciones en el derecho romano porque generaba un vínculo jurídico reconocido y protegido por acciones civiles. Su relación con las cosas permitió distinguir entre obligación y derecho real, diferenciación que sigue vigente, y su conexión con las acciones civiles sentó las bases del sistema procesal moderno. El estudio del derecho romano nos permite comprender que el derecho civil actual no es una creación aislada, sino la evolución de una estructura jurídica sólida construida hace más de 2000 años. Y pues por mi parte es todo. Si tienen preguntas. No, perfecto, Giselle. Te quedan 20 minutos, pero si el contenido de tu presentación es completo, por ahí te dejaron una pregunta en el chat. Ahí contéstale a Ana. Me parece que fue Ana quien te lo puso. Y si estás de acuerdo y nos das permiso, vamos a avanzar con Iván. Sí, las preguntas las vamos a contestar. En el chat. Ok, ahí mismo la respondo. Sí, en el chat contéstales. Por mi parte es todo. Considero que respondí a las preguntas que se están considerando dentro de la evaluación. Y pues voy a responder a la pregunta que realizaron en el chat. Ok, perfecto. Mi estimado Iván, cuando estés listo, indícame, por favor. Pues si puede continuar alguien más. Sí, no. Claro que sí, ¿cómo están? Buenos días. Adelante, Iván, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, creo que siempre es importante hablar de la historia de Roma. Roma realmente y el Imperio Romano significan uno de los avances culturales de la humanidad más importantes. Fue una cultura que pues realmente hoy no podríamos concebir muchas cosas sin la cultura romana, que realmente se desaparecieron en un rato en esta época de la Edad Media, pero muchas cosas pasaron esta etapa gris y oscura de la humanidad para volver a aparecer en esta etapa que llamamos parte del humanismo, donde las artes volvieron a concentrarse y rebasamos la Edad Media. Pero realmente Roma fue creador de tantas cosas y una de esas es el sistema jurídico, que lo tuvieron que hacer porque fue donde la población humana y los asentamientos se desbordaron. Roma pasó de ser pequeñas colonias, pequeñas parte de la población, a tener un imperio que rebasaba una cantidad impresionante de personas. Estamos hablando que el Imperio Romano tuvo casi 23 millones de habitantes. Fue eso realmente uno de los conceptos que creó esta parte de la monarquía, del derecho romano, que fueron parte de este sistema jurídico. El sistema romano, pues tendremos que hablar desde su fundación, que estaríamos hablando del 753 a.C., hasta la caída, que sería el 476 después de Cristo. Tenemos que hablar de 4 etapas. Una parte sería la monarquía, la república, el imperio y la compilación justiciana. Ahí la parte más importante dentro del derecho fue el corpus iuris civil, que realmente podríamos saber que sería el código civil. Y bueno, ya condensando al tema que se planteó en clase, el contrato como fuente de obligación nace porque empiezan las transacciones y empiezan varias cuestiones dentro de la cultura romana.
se empieza a hablar ahí de los contratos, se empieza a hablar de delitos también, del término delito, de los cuasicontratos y los cuasidelitos. Pero primero hay que entender algo, que era una obligación. Para los juristas romanos definían la obligación como el vínculo jurídico, es decir, una relación que obliga a una persona a dar algo, a hacer algo o a no hacer algo. ¿Y por qué el contrato era fuente de obligación? Porque de acuerdo con las voluntades generadas del deber jurídico, si dos personas celebraban un contrato, por ejemplo, como una compraventa, surgía una obligación. El vendedor tenía que entregar algo y el comprador debía pagar por lo mismo. Si alguien incumplía, la otra parte podía demandarlo mediante una acción judicial. Algunos contratos romanos importantes eran el emptio venditio, que hablaba de la compraventa, el locatio condutio, que era el arrendamiento, el mutuum, que era el préstamo de consumo, y el comodato, que era el préstamo de uso. Términos que hoy actualmente de cierto modo seguimos usando. Bueno, ahora vamos a la parte de los bienes muebles e inmuebles en el derecho romano. Los romanos clasificaban las cosas de diversas maneras y una distinción clave era esta parte, dividir entre los bienes muebles y los bienes inmuebles. Primero, el término bienes lo usaban con las palabras res. Aquellos que podían trasladarse sin alteración de naturaleza, que eran los bienes muebles, eran los animales, el dinero y los objetos. Y los bienes inmuebles eran aquellos que no podían moverse. Por ejemplo, los terrenos, las casas, los edificios o las parcelas de siembra. Los contratos estaban directamente relacionados con estos bienes, ya que la mayoría regulaba la transición de propiedad, el uso temporal, la garantía y la entrega y la conservación. La obligación determinaba qué debían hacer respecto al bien. La relación entre contratos y obligaciones y acciones civiles estaba basado en Roma con la existencia de estos contratos y debía existir una acción civil para exigir su cumplimiento. Por ejemplo, el comprador tenía el actum empti y el vendedor tenía el activendi. Sin acción no había protección jurídica efectiva. Este principio sigue vigente hoy. Un derecho sin posibilidad de exigirse jurídicamente pierde eficacia. Es por eso también la importancia de los contratos. Bueno, y ahí viene la pregunta clave. ¿Por qué estos términos siguen vigentes? Porque el derecho civil moderno, como es el caso del mexicano, está basado en la tradición romanista. Conceptos que usamos hoy y vienen de Roma son las palabras contrato, obligación, bienes muebles e inmuebles, propiedad, posesión, responsabilidad civil, términos que los códigos civiles actuales siguen conservando. La idea de que el contrato genera una obligación es algo que está en nuestra sociedad muy marcado. La clasificación de los bienes sigue vigente. El principio de autonomía de la voluntad está más que vigente y la exigibilidad mediante una acción jurídica también está vigente. Y esta tradición llega a América Latina a través de los españoles y el modelo napoleónico en Francia. Ambos estaban influenciados profundamente por el derecho romano. Por eso es importante mencionar que el derecho romano no es historia muerta, es la estructura sobre la cual se construyó el derecho civil moderno. Cuando hoy hablamos de contratos y obligaciones o bienes, estamos usando categorías jurídicas creadas hace más de 2000 años, pero los contratos siguen como fuente de obligación, no solo como una figura histórica, sino como la base del sistema jurídico que regula nuestras relaciones patrimoniales actuales. Esa sería mi participación, compañeros. Les agradezco. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy para contestarles. Muchas gracias. Perfectísimo, Iván. Gracias. Te quedaron ahí 20 minutitos también, pero vamos a continuar con las preguntas en el chat. Si están de acuerdo, estimada Concepción, Lupita, ¿verdad? Me dijiste. ¿Estás de acuerdo? ¿Te toca?
¿estás por acá? Sí. Listísimo. Repita, perdón. Dame un segundo en lo que reinicio el reloj y en cuanto me digas, el micrófono es tuyo, ¿ya? Sí. Listo. Permítame, un minuto. Bueno, pues, como bien vamos en el tema del contrato como fuentes de obligaciones, donde daremos aclaración a la pregunta de por qué el contrato se consideró como fuente de obligaciones en el derecho romano, la relación entre obligaciones, contrato y cosas, cosas muebles e inmuebles en el derecho romano, y relación entre obligaciones, contrato y acciones civiles. El contrato como fuente de obligaciones es el acuerdo de voluntad que que la ley reconoce como generador de obligaciones. Su fuerza obligatoria está basada en la expresión latina sum servanda, que significa los pactos deben cumplirse. Sin embargo, no todos estos acuerdos generaban obligaciones, solo aquellos considerados la ley romana, denominados contratos civiles. Los tipos de contratos son el verbal, que es una obligación verbal formal generada mediante preguntas y respuestas entre acreedor y deudor. Literal, que es la obligación creada por documentos escritos, específicamente por fórmulas contables. Los reales, que son las obligaciones que surgen en la entrega de una cosa u otra. Los consensuales, que son las obligaciones que se perfeccionan, y los mixtos, contratos no formales ni tipificados, reconocidos como válidos por la jurisprudencia. Después tenemos sus características del contrato romano, que son los consensualidad parcial, que algunos contratos requieren solo la voluntad, otros requieren formalidad verbal o reales. Los efectos obligatorios generan obligación directa entre acreedor y deudor. Y las acciones en caso de incumplimiento, el derecho romano prevenía acciones legales específicas, como por ejemplo, actio ex plan, algo así más o menos. Tenemos la importancia en el derecho, que el contacto fue la fuente principal de la obligación en el mercado y la vida civil, y sirvió de base como la evolución del derecho de obligaciones en la traducción europea posterior. Y dando inicio a las preguntas, la primera, que es la de por qué el contrato se considera como fuente de obligación en el derecho romano, es que en el derecho romano la obligación se entendía como el vínculo jurídico que constituye una persona y a realizar una prestación a favor a otra. Esta definición fue reconocida en el Corpus de Justiniano I, donde se afirma que la obligación es un lazo jurídico que nos somete a la necesidad de cumplir algo conforme al derecho de nuestra ciudad. Tenemos que la sistematización clásica es la jurista Gallo, distinguido a las fuentes de las obligaciones en el contrato y el delito. Posterior el derecho es la clasificación al contrato, delito, cuasicontrato y cuasidelito. Tenemos que el contrato fue considerado fuente de obligaciones porque creaba un vínculo jurídico que exigía mediante acción. Era reconocido por el ius civil, pertenece
permitía organizar jurídicamente intercambios patrimoniales y generaba responsabilidades en caso de incumplimiento. De la formalidad al consentimiento, en sus orígenes, el contrato era formal y ritualista. Sin embargo, con la evolución del comercio y la expansión económica romana, surgieron los contratos consensuales donde bastaba el acuerdo de voluntades. Este tránsito es fundamental porque está marcada en el paso del formalismo del consensualismo, es, sienta base en la autonomía de la voluntad, influye directamente en la teoría directamente del contrato del derecho civil moderno, donde en estos códigos contemporáneos, como el Code Civil, el contrato sigue siendo definitivo como acuerdo generador de obligaciones, aclara en la herencia romana. Dos, la pregunta de relación entre obligaciones, contrato y cosas muebles e inmuebles en el derecho romano. Para comprender esta relación es esencial distinguir entre derechos reales sobre cosas y derechos personales u obligaciones, que sería como con otras personas. Las obligaciones y derechos reales, eh, diferencia de estructural en Roma es que el derecho real otorga poder directo sobre una cosa, y la obligación no otorga poder sobre otra, sino sobre la conducta del deudor. Como ejemplo tenemos en la compraventa, el comprador no adquiere inmediatamente la propiedad, solo adquiere el derecho a exigir la entrega. La propiedad se transmite mediante un acto distinto. Esto muestra que el contrato no transmite por sí mismo la propiedad, sino genera la obligación de transmitirla, en donde este principio romano influyó en el sistema moderno, como el español y el alemán, donde se distingue entre el título, que es el contrato, y el modo, que es el acto de transmisión. Por ejemplo, los muebles y muebles en Roma, aunque la distinción técnica moderna no era generalmente igual, Roma distinguía la res mancipi de bienes de mayor valor económico, como tierras, esclavos, animales de tiro, a res nec mancipi, donde tenemos que los contratos generaban obligaciones respecto de estas cosas. Para la transmisión exigía efectos específicos. Así que el contrato no era un delito, no era un derecho real, era una fuente de obligaciones relativas y servía como presupuesto para la circulación patrimonial. Tenemos que la proyección moderna es el derecho civil contemporáneo, donde el contrato sigue siendo fuente de obligación. La transmisión de propiedad puede depender del sistema. Por ejemplo, el sistema consensual, que es de Francia, el sistema de título y modo, que es de España, Alemania, América Latina. Y pues damos inicio a la tercera pregunta, que es la relación entre obligaciones, contratos y acciones civiles, donde el derecho romano no puede entenderse la obligación sin la acción, donde la acción como garantía del vínculo. Para los romanos, en este caso, donde hay acción, hay derecho. El contrato era fuente de obligaciones para otorgar una acción civil para exigir su cumplimiento. Por ejemplo, la compraventa generaba em, ay, bueno, antio empit, que es a favor del comprador, y antio benetit, que es a favor del vendedor. Sin acción, el acuerdo no tenía fuerza jurídica plena. Y pues las obligaciones civiles y naturales, en Roma exigía las obligaciones civiles que era eh, pro- ay, protegista por acción, y la acción natural que era sin acción, pero con efectos jurídicos limitados.
Esto demostraba que las escenas del contrato, como fue la obligación, reeditaba en la exigibilidad procesal. Influye en el derecho, su influencia en el derecho actual es que en el derecho civil actual el contrato genera acción judiciales, el incumplimiento procede de responsabilidad contractual, se reconoce el derecho a exigir cumplimiento, resolución y indemnización de daños. La estructura, la estructuración, acción, derecho, desarrolla en Roma, desarrollada en Roma, influyó en la tradición civilística y pues nos da la síntesis integratoria, que es que el derecho romano es el contrato, es fuente de la obligación porque crea un vínculo jurídico exigible. Dos, la obligación se distingue del derecho real, no recae directamente sobre la cosa. Tres, la eficacia sobre el contrato depende de la acción civil que lo protege. Y pues el derecho civil moderno es uno que se mantiene la concepción del contrato como fuente principal de la obligación. Dos, se considera la distinción entre derechos reales y personales. Tres, se exigibiliza judicial, sigue siendo elemento esencial y se amplía la autonomía de la voluntad y se incorpora límites sociales. Y pues creo que eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Lupita. Gracias por tu participación. Te restaron acá 17 minutotes. Adelante, estimada Ana María, si estás lista para que inicies tu tiempo. Ya reinicié el cronómetro. Si estás lista, el micrófono es tuyo. Listo, ya te ves, Ana. A ver, ahí voy, ahí voy. Ok, ¿ya me Perfecto. veo? ¿Ya? Ujú. Sí, Bueno, sí te ves. ok, Iniciamos tu tiempo. sí, iniciamos ya. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este webinar. El tema que voy a tratar es el contrato como fuente de las obligaciones, desde su origen en el derecho romano y su influencia en el derecho civil. Voy a compartir unas diapositivas. Adelante, te aviso cuando ya se ven. Ok. Mm, En la parte, a ver, si ubicas dónde está la opción de compartir pantalla. Sí, ajá, compartir, ajá. Am, pero no encuentro dónde. Arriba en la parte superior derecha de donde Sí, dice está tu compartir. imagen, Ajá, dice dice compartir, compartir, ajá. apachurrole ahí. Ya, ¿Te aparecen opciones de pantalla o solo una pantalla por compartir? me parecen varias opciones. Ah, te debe aparecer una que dice, pues, una pantalla donde está tu cara. Ajá. Ahí apachurrale. Ok, aquí, ajá. Ya, Y te luego, vas a compartir. Ahí pon la presentación, ahí debes proyectar tu presentación, tu Power. Ahí, mira, y en la parte de abajo donde está como, donde está el signo de menos y el signo de más, como para ponerle zoom, ujú, en la parte izquierda, a la izquierda, por favor,
El Ajá. iconito que sigue a la izquierda. Hay Ah, ese, sí, presentación prestaciones con diapositivas. Ok, Sí, ahí entonces, ahí, ok, tócale. ya, ahí está. Ya, Ok, adelante, ya se ve. entonces empiezo otra vez, ¿sí? Sí, déjame reiniciar tu reloj. Ok, gracias. Adelante. Ok. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto participar en este encuentro académico. Hoy quiero compartir con ustedes cómo el contrato fue considerado una fuente de obligaciones en el derecho romano y por qué sigue siendo importante en nuestra práctica jurídica. El contrato es una manifestación de la voluntad y de las decisiones de las personas. Cada obligación surge porque alguien opta por comprometerse jurídicamente. Explicar cómo el contrato genera una obligación, cómo esta recae sobre una cosa determinada y cómo solo mediante la acción civil se vuelve jurídicamente exigible. Para esto contamos con los siguientes elementos. Persona. Es el sujeto capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Obligación es el vínculo jurídico que constriñe a una persona a dar, hacer o no hacer algo en favor de otra. Contrato, fuente de la obligación que surge del acuerdo de voluntades. Cosa, es objeto o prestación sobre la cual recae la obligación, ya sea mueble o inmueble. La acción, medio procesal que permite hacer exigible la obligación ante el magistrado. ¿Qué es una obligación en el derecho romano? Es el vínculo jurídico entre dos personas. Una parte debe cumplir una prestación, ya sea ser dar, hacer o no hacer. La otra parte puede exigir su cumplimiento. En el derecho romano, el contrato fue considerado una fuente de obligaciones porque a través de él nacía un vínculo jurídico entre dos personas. Este vínculo obligaba a una parte, a través de él nacía un vínculo jurídico. Este vínculo obligaba a una parte a cumplir con una presentación, dar, hacer o no hacer, y otorgaba a la otra el derecho de exigir su cumplimiento. El contrato se convirtió en una fuente fundamental de obligaciones porque representaba la manifestación de la voluntad de las partes y porque el derecho le otorgaba fuerza obligatoria. De esta manera, el simple acuerdo, cuando estaba protegido por la ley, producía consecuencias jurídicas exigibles ante un juez. ¿Por qué el contrato es fuente de las obligaciones? Como ya lo había mencionado, porque genera un vínculo jurídico obligatorio. No todo acuerdo era contrato. Debería estar reconocido por el juez, debería estar reconocido por el derecho romano y podía exigirse ante un juez. Se podían clasificar los contratos de la siguiente manera. Verbales, que son las palabras solemnes. Literales, que era por escrito. Los verbales eran palabras solemnes, eran cuando llegaban verbalmente a un acuerdo. Literales era por escrito, cuando se reafirmaba mediante un documento lo acordado. Reales era con entrega de la cosa. Y consensuales eran solo acuerdo de voluntades. Igual, era de la misma manera. La relación de las obligaciones y el contrato con las cosas de inmuebles y inmuebles en el derecho romano. Muchas de las obligaciones surgían precisamente por la transmisión o uso de las cosas, ya fueran muebles o inmuebles. Por ejemplo, en la compraventa, una parte se obligaba a entregar una cosa, un mueble o inmueble, y la otra a pagar un precio. El arrendamiento, una persona cedía el uso de una cosa como una casa o un terreno, a cambio de una renta. El préstamo, se entregaban cosas consumibles como dinero o granos. Esto demuestra que el contrato era un medio jurídico por el cual se regulaban las relaciones sobre los bienes.
Sin embargo, es importante señalar que el contrato no transmitía directamente la propiedad en todos los casos. Generaba la obligación de entregar la cosa y la transmisión se perfeccionaba mediante otros actos jurídicos como la tradición. Así las obligaciones funcionaban como el puente entre las personas y las cosas, regulando el uso, disfrute o transmisión de bienes muebles e inmuebles. Que es esta diapositiva, la relación con cosas muebles e inmuebles, compraventa, entrega de cosa y pago, arrendamiento, uso de casa o terreno, que dijimos que era mediante una renta o un pago por uso, el préstamo, entrega de dinero o bienes, y el contrato generaba la obligación de entregar la cosa. La relación con las acciones civiles. Toda obligación debía tener protección jurídica. El incumplimiento generaba la acción ante el magistrado. Cada contrato tenía su acción específica. Sin acción no había protección del derecho. En el derecho romano, una obligación no tenía sentido práctico si no podía exigirse judicialmente. Por ello, las obligaciones estaban directamente vinculadas con las acciones civiles. Cuando una persona no cumplía un contrato, la otra podía ejercer una acción ante el magistrado para exigir el cumplimiento o una indemnización. Cada tipo de contrato tenía su acción específica. Por ejemplo, la compraventa tenía un actio impiti y el actio venditi. El préstamo tenía la actio certae creditae pecuniae. Basándonos en el libro de Toribio, explica que el sistema romano estaba estructurado de tal manera que la existencia de una acción garantizaba la protección del derecho. En otras palabras, donde había una obligación reconocida por el derecho civil, existía una acción para hacerla valer. Por eso se dice que en Roma la obligación y la acción estaban íntimamente relacionadas. Sin acción no había verdadera protección jurídica. La influencia en el derecho moderno. Pues la fuerza obligatoria del contrato, la importancia del consentimiento, derecho a exigir el cumplimiento judicial y la base del derecho civil actual. Pues como conclusión, tenemos que el contrato fue fuente fundamental de las obligaciones, garantizó la seguridad jurídica, sigue influyendo en el derecho civil mexicano. El contrato fue considerado como fuente de las obligaciones porque creaba un vínculo jurídico protegido por acciones legales, regulaba la relación sobre bienes y garantizaba seguridad jurídica. Asimismo, la existencia de las acciones civiles garantizaban que las obligaciones contractuales pudieran hacerse efectivas ante la autoridad. Esta estructura jurídica sentó las bases del derecho civil moderno. En la práctica profesional actual, comprender el origen romano del contrato y de las obligaciones permite entender mejor figuras como la compraventa, el arrendamiento, el préstamo y la responsabilidad por incumplimiento. Además, ayuda a interpretar principios como la fuerza obligatoria del contrato y la buena fe, que siguen vigentes en el derecho civil mexicano. El estudio del derecho romano no es solo histórico, es una herramienta que fortalece la formación jurídica y mejora la capacidad del análisis en el ejercicio profesional del derecho civil. Con esto concluyo mi aportación. Quedo atenta a las preguntas. Agradezco mucho la atención prestada a este tema y el tiempo tomado. Muchas gracias, Ana María. Gracias por tu aportación.
Si quieres dejar de proyectar. Ah, ok, ya, listo, ya le diste. Y muchas Perfectísimo. gracias. Perfecto, Ana. Gracias a ti por el tiempo. Se había unido Jorge, pero ya lo traté de invitar otra vez. No, al parecer no se va a poder subir. Voy a iniciar con mi tiempo. Les agradezco mucho su colaboración. Les recuerdo que las preguntas las van a poder hacer en el chat. Ahí también ayúdenme con las respuestas conducentes a cada una de las preguntas que se les están planteando. Y bueno, inicio con mi tiempo. ¿Qué puedo aportar que ustedes no hayan dicho ya? Es muy difícil, pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para desarrollar el contrato como fuente de las obligaciones dentro del derecho y del concepto de derecho romano, que vale mucho la pena tomarnos un tiempo para ver la evolución del derecho romano, que no fue el mismo, no, fue evolucionando. Los romanos presentaron una particular habilidad para pensar en el derecho, ¿no? Si bien los griegos desarrollaron la filosofía, los chinos desarrollaron temas de ingeniería, astronomía, matemáticas, los romanos fueron especialistas en pensar en derecho, tal vez por su habilidad y el entorno eh, utilitario que tenían que darle a las cosas, ¿no? Vale muchísimo la pena que pensemos en el derecho romano como este ente. Ahora, el derecho romano impacta muchísimas nociones del derecho moderno en un sinfín de naciones continentales, hablando de Europa, pero también naciones coloniales, como lo fue América Latina y mucha parte de África. Por eso es que veremos nociones de leyes y códigos que se parecen muchísimo a los conceptos basados en Roma o iniciados en Roma, pensados en esta época. Y veremos también naciones que no basan su derecho en el modelo romano, ¿no? En ese sentido, pues también tenemos naciones anglosajonas que tienen su modelo principalmente orientado a acciones, experiencias, jurisprudencias, casos previos, ¿no? Vamos a ver el derecho anglosajón, cómo impacta en Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, donde, si ustedes se dan cuenta, ese estilo de derecho, si bien tiene normas y leyes preexistentes, su principal virtud o su principal caso de uso está en utilizar decisiones previas que códigos preexistentes, ¿no? Entonces, entrando en materia, también voy a tomarme un momento para tocar un punto importante dentro del manual o del compendio elemental de Derecho Romano de Eugene Petit, ¿sí? Y les leo directamente de la letra de este autor que trasciende las décadas y nos habla de la división del derecho, ¿sí? El derecho se divide en dos grandes partes, el derecho público y el derecho privado. Jus publicum y jus privatum. El jus publicum comprende el gobierno del Estado, la organización de las magistraturas y aquellas partes referentes del culto y sacerdocio, que también es llamada jus sacrum. Esto es fundamental porque ya los romanos pensaban y analizaban los conceptos de iglesia, los conceptos sacros, los conceptos que tienen que ver con normas espirituales y dividirlos del derecho público y también, ¿por qué no? Más adelante habla del derecho privado, dice, los ciudadanos con los poderes públicos. El jus privatum tiene como objeto las relaciones entre los particulares. Esto es fundamental porque sin esta noción básica, este parteaguas, esta piedra angular dentro del pensamiento romano, no podría existir el contrato, no podría existir la obligación. Entrando en materia, vamos a tratar, dentro de estos minutos que me quedan de presentación, de responder tres preguntas. ¿Por qué el contrato se considera como fuente de obligaciones del derecho romano? ¿Cuáles son las relaciones de las obligaciones y el contrato con las cosas muebles e inmuebles dentro del derecho romano?
¿Y cuál es la relación de las obligaciones y el contrato de las acciones civiles? Hablamos mucho de obligaciones, se entiende y se sobreentienden muchos conceptos dentro del esquema de obligación, pero vamos a hacer un análisis de raíz. ¿Qué es la obligación? ¿Sí? El concepto de obligación es fundamental para todo lo que vamos a desarrollar dentro de este tema. Y empecemos con la etimología o la definición básica. La palabra obligación viene del latín, que es obligatio, que significa o tiene como un prefijo la palabra o el verbo atar, el verbo ligare, ¿sí? El derecho romano lo define como un lazo o vínculo jurídico que nos constriñe o que nos reduce a pagar algo según las leyes de nuestra localidad, ciudad o región, ¿no? Porque volvemos al tema geográfico e histórico. Roma, si bien tenía un solo sistema jurídico, también su aplicación se basaba muchísimo a las regiones donde estuviera. El derecho romano y su aplicación, sus convenios, tenían que ser de una manera en las Galias, de otra manera en Germania, de otra manera en el norte de África y de otra manera en Partia, que es hoy la parte de Arabia Saudita, Irak, estos grandes reinos persas que tenían otros modos, otros climas, otras maneras y otras costumbres. El derecho romano tenía la virtud de adaptarse a esas latitudes, ¿no? Ahora, la importancia del vínculo pues, o nexo donde la persona o el acreedor tenía la facultad o poseía la facultad sobre el deudor para presentarle diversos escenarios de compromiso, ¿no? El contrato, pues bueno, el contrato manejaba, denme un segundo por favor, porque aquí, ahora sí que como Xóchitl Gálvez se me borró el prompter. El contrato tenía un eje, ¿sí? Y su concepción se basa en la obligación, ¿sí? Es el origen, es el alma, si lo pudiéramos ver de alguna manera, ¿no? Es la fuente más importante de los actos jurídicos, dice Eugene Petit en el capítulo 2 de su compendio y manual de Derecho Romano, ¿sí? Sobre el cual se han construido montones de manuales y mucha bibliografía que hoy estamos revisando. Les recomiendo muchísimo leer a este autor que ha sido base para generaciones de abogados en México, ¿no? Ahora, quisiera plantearles un escenario, ¿sí? Donde el ejemplo de obligación, ¿sí? Se puede analizar de una manera coloquial o de una manera más familiar para todos nosotros, ¿sí? El origen del delito la óptica del delito como parte de la obligación nace, dice, el culpable o miembro de su familia quedaba obligatus o quedaba atado a la casa de la víctima como un rehén. Esto es el origen del derecho romano. Estamos hablando la etapa antes de Cristo, la etapa etrusca, la etapa romana, la etapa donde se iba conformando este gran amasijo de culturas que luego se convertiría en un imperio, ¿no? Dice, el culpable o miembro de su familia quedaba atado a la casa de la víctima, el rehén. Ejemplo, si un ciudadano, un sui iuris, un hombre libre, pedía un préstamo y no podía cumplir con el pago en el plazo acordado, no perdía inicialmente sus bienes, sino su libertad personal. ¿Sí? Ojo con esto, esto es también parte de la evolución del convenio verbal, del convenio o el primer modelo de contrato. La consecuencia, el deudor pasaba a ser un obligatus, es decir, que quedaba físicamente encadenado o atado a la casa del acreedor y trabajaba para él como si fuera un esclavo, ¿sí? Un mancipium, hasta que la deuda estuviera soluta o estuviera solucionada o pagada, ¿no? ¿Cómo era la situación del obligatus? Si bien no era un esclavo ante los ojos de la ley, técnicamente seguía siendo un ciudadano romano, pero sufría una limitación severa en su libertad y su cuerpo. Estaba como garantía o pignus, que hoy vemos el término pignorante dentro del derecho y dentro de la economía contemporánea,
quedaba como pignus de la deuda, ¿no? Esta forma, como lo detalla el escritor, de atadura personal, desaparece a lo largo de los siglos, ¿no? ¿Cómo es que evoluciona? Se reduce significativamente en la lex Poetelia, Papiria del 326 a.C. Estamos hablando siglos antes de Justiniano, siglos antes de la evolución y los grandes compendios de derecho romano. Estamos hablando de los orígenes de la obligación y de dónde surge todo lo que podemos hoy revisar. En el 326, en esta Lex Poetelia Papiria, prohíbe el encadenamiento de los ciudadanos por deudas, cambiando la garantía personal por una garantía patrimonial, ¿sí? Esto le permite perfectamente al contrato consolidarse como una herramienta económica y no de servidumbre humana. Obviamente esto solamente aplicaba a ciudadanos, porque entendamos que Roma también era una economía y era una sociedad legal, pero que reconocía la esclavitud como un modelo aceptable, ¿no? En resumen, el nexum, en la época arcaica romana, existía donde el deudor entregaba en prenda al acreedor su propio cuerpo y su libertad, ¿de acuerdo? No olvidemos esta parte y cómo evoluciona, ¿sí? Evoluciona a un contrato y evoluciona a una prenda de un bien, ¿sí? Al patrimonio del deudor. Ahora, los elementos de la relación contractual, para que exista dentro de la obligación, deben existir elementos esenciales, ¿sí? El sujeto, la relación jurídica y el objeto. Ahora, los sujetos. Deben haber un acreedor, ¿sí? Obviamente un deudor, y no deben ser la misma persona, ¿sí? Porque entonces se extingue el deber. No puedes deberte a ti mismo. Ahora, esto es importante analizarlo más de cerca y darle un enfoque en moderno, porque hoy en día sí existe ese modelo. La evolución de este derecho en la época que nos toca vivir, pues solamente extrapolémoslo a la persona moral, ¿sí? Ahora, el derecho romano no habla de personas morales, no habla de compañías, no habla de monopolios, no habla de corporativos, porque no existían dentro del modelo romano en ese momento, pero hoy en día pues un empresario perfectamente su empresa A le debe a su empresa B y él es acreedor, acreedor y deudor al mismo tiempo dentro de un mismo modelo, ¿sí? Esto es importantísimo porque los romanos no lo conceptualizaban así en cierto momento. Ya llegaremos o avanzaremos en un momento más a lo que fue la evolución de Augusto, la evolución de los primeros emperadores, donde el emperador se erigía como un ente corporativo. Me debo, me pago. Me pago de los impuestos, me pago de la recaudación, me pago de las campañas militares, de una deuda que yo mismo adquiero. Pero estaba limitado únicamente a los grandes patricios de la capital, ¿no? Eso es parte también de lo que lleva a Roma a su desaparición. Ahora, la relación jurídica, que es el segundo concepto trascendental dentro de la relación contractual en Roma, o en el derecho dentro del esquema de derecho romano. Dice, es el nexo reconocido por la ley que permite exigir el cumplimiento vía judicial o extrajudicial, ¿sí? Ojo con esto. No entendamos, en Roma tenían un muy avanzado sistema de justicia, pero pues como pasa el día de hoy o pasa en este momento histórico, que lo podemos ver a nivel internacional, en el derecho internacional o incluso en el mismo sistema de seguridad dentro de cada una de las naciones, existen cobros extrajudiciales. Llámese esto, no sé, un ejemplo claro de nuestro derecho actual, pues la adquisición hostil del Canal 40 por parte del Grupo Azteca, ¿no? Del Grupo Salinas. Ese es un cobro extrajudicial. ¿Por qué? No hay mandato de un juez, no hay una comanda dentro de las autoridades legalmente pertinentes, sino que hay un cobro directo de un particular hacia otro a través de la fuerza. Y eso se considera un cobro extrajudicial.
Los romanos ya lo preveían dentro de su noción de derecho privado, ¿sí? Ahora el objeto, la prestación, es la conducta y el deudor que debe observar. Ahora, dentro de esto pueden haber diferentes supuestos o diferentes estatus. La transmisión de la propiedad, que lo denominan como dare, el facere, que es la realización de un acto, edificar una casa, contratarte como un trabajador o constructor, o el non facere o abstenerse de algo, que es yo me contrato para no hacer una acción que compita contigo. Era muy común, por ejemplo, dentro del sistema comercial romano, que un, un ludus, y voy a poner un ejemplo muy claro, un ludus, una escuela de gladiadores que tuviera ciertos perfiles de gladiador, hacía un contrato con el ludus rival, ¿sí? El lanista de un ludus, que era el jefe, el dueño, el preparador de estos gladiadores, pactaba con el ludus rival o ludus de la calle de enfrente, digámoslo así, con el lanista rival, no participar en ciertas festividades, en ciertos juegos o en ciertos combates, para no mermar con ello la capacidad de trabajo de mi oponente. Eso era un contrato de no agresión comercial y era abstenerse de hacer algo. Yo me abstengo bajo un contrato que tengo contigo de participar en los juegos, en las festividades fulanitas de tal, ¿no? Se reconocía ya la habilidad de los romanos para poder conveniar o coincidir en este tipo de objetivos, ¿sí? Ahora, el praestare o la garantía de indemnizar, ¿sí? Y hoy lo vemos. ¿Quién nos garantiza una indemnización si nuestra casa se quema, si nuestro auto es robado o chocamos? Pues un seguro, ¿no? Y hasta hoy llega este modelo de garantía de indemnización o responder ante la pérdida de una cosa. Ya existía un modelo de seguros prehistórico, primario, básico, pero ya existía bajo este esquema. Entonces, vemos cómo el impacto del derecho romano nos sigue hasta la actualidad. Ahora, el contrato versus la convención. Y aquí hay que ser bien claros y voy a tratar de ceñirme directamente a lo que dice el autor, lo que dice Eugene Petit. Dice, la definición de convención es el acuerdo de voluntades entre dos o más personas respecto a un objeto determinado. Las convenciones pueden crear, modificar o extinguir derechos, ¿sí? El contrato como especie, el contrato es una convención destinada específicamente a crear o transmitir derechos y obligaciones, ¿sí? Ahora, dentro de este amasijo de términos, las obligaciones o los tipos de obligaciones creadas, pues bueno, pueden, o más bien no son, pueden ser, ¿sí? De tipo unilaterales, que bueno, aquí pues, literalmente pues, su nombre lo describe, solo una parte se obliga a hacer una acción. Las famosísimas sinalagmáticas, que todavía nos encontraremos por ahí en nuestras carreras este término en muchos documentos, que son las obligaciones recíprocas, ¿sí? Es la compraventa, uno paga el precio y otro entrega una cosa. Ese es el concepto básico y esto es lo maravilloso de leer el derecho romano, que es como el manual para principiantes de lo que es el derecho, ¿no? La concepción filosófica de lo que es el derecho, ¿sí? Básicamente una relación o un contrato sinalagmático es una obligación recíproca. Yo entrego yo entrego algo, tú me devuelves algo. Y esto puede ser yo te doy dinero, tú me vendes tu casa, tú me entregas una casa. Yo te doy dinero, tú me das un auto, ¿sí? Es el contrato de compraventa que hoy todos conocemos y en algún momento de la vida, en algún momento del día lo hacemos hasta cuando vamos a la tiendita de la esquina, ¿no? Es un contrato verbal, pues yo te estoy pagando, tú me estás entregando mi
producto que te estoy comprando. Ahora, el stricti iuris, que es el deudor, se obliga estrictamente a lo pactado sin interpretaciones de equidad, ¿sí? Esto es maravilloso, también es muy, muy interesante porque el stricti iuris hoy lo podemos validar como los famosos contratos de, de, de entrega de servicios. No sé si alguno de ustedes tiene a la mano o ha leído alguna vez su contrato de Internet. ¿Sí? Ese es un modelo de stricti iuris. Eso es completamente estricto. El deudor o el prestador del servicio, en este caso, se obliga estrictamente a lo pactado sin interpretaciones de equidad, en este caso, sin interpretaciones sobre el contrato mismo. Ahora, me quedan 8 minutos, ya me extendí. El bona fide se basa en la buena fe, que es permitiendo al juzgador, ¿sí?, considerar circunstancias y la intención de las partes, ¿sí? Los contratos de buena fe, pues bueno, pues en este caso los tenemos por todos lados dentro del derecho actual y es básicamente si yo te vendo algo o si yo redacto un contrato de servicios, la parte que redacta asume cierta responsabilidad de no actuar de mala fe o en perjuicio de la persona firmante o de quien no redacta el documento. Eso es un principio de, ay, prestar ¿cómo se llama? Ay, no, se me fue el nombre, de bonae fidei, ¿sí? Es que el nombrecito es medio complicado ahora. Los efectos del contrato y el incumplimiento, ¿sí? La responsabilidad y culpa, si el incumplimiento es imputable al deudor, este responde por un daño o perjuicio. Aquí entra la teoría de la falta de culpa, que castiga la imprudencia o negligencia del deudor, siempre que tenga la capacidad mental de poder exigirlo. Y esto es bien importante porque ya en Roma se podía percibir si alguien tenía la capacidad, pues no llamémoslo intelectual, pero la capacidad de poder responder. O sea, si veías a alguien que padecía de sus facultades, ellos no podían diagnosticar algún síndrome, como es el Down, pero si ellos examinaban que la persona obligada no tenía las capacidades para poder hacer frente a esa obligación ni comprometerse a la misma, quedaba sin efectos la responsabilidad y culpa. Ahora, eximientes, el deudor quedaba liberado de sí el cumplimiento del mismo contrato, en el caso fortuito, los eventos de la naturaleza impredecibles, y esto es bien importante, porque las sequías, las lluvias, los huracanes, los desastres naturales podían dejar sin efecto un contrato y una obligación, ¿sí? Eso es un caso fortuito o de fuerza mayor. Ahora, una conclusión rapidísima ya en mis últimos minutos de presentación es el legado que nos deja. El sistema romano de contratos y obligaciones, en mi opinión, es el pilar del derecho civil moderno. El derecho mexicano está fuertemente ligado a esos conceptos, como la mora, el pago, la innovación, la responsabilidad contractual. Hoy siguen vigentes en la legislación actual en México dentro del Código Civil Federal, ¿sí? Y esto tiene sus orígenes directamente con el desarrollo del derecho en Roma. Ahora, si me permiten una reflexión final, el contrato no es solo un papel o una palabra empeñada, una herramienta jurídica que permite la confianza entre dos entes, ¿sí? Para el desarrollo económico, para la creación de vínculos, para la protección de los estados, incluso para el derecho internacional. Va más allá. Es poder ver cómo una sociedad que se desarrolló hace siglos, hace milenios, pudo entender de manera básica que las relaciones y la regulación dentro de las relaciones económicas, sociales, transaccionales, diarias, era importante para el desarrollo del imperio mismo, ¿sí? Hoy, si lo extrapolamos al derecho actual en México y al derecho internacional, pues es lo mismo. En México, si no tuviéramos un marco legal, un código civil federal, un código penal, un código fiscal,
pues evidentemente viviríamos en la anarquía, ¿no? Tendríamos genios que nos dicen que para que no cobremos impuestos imprimamos más dinero, esos genios que espero que nadie de los presentes escuche, pues evidentemente no entienden la noción de lo que es un consenso social, un consenso contractual, que al final, si leemos a Rousseau, a Juan Jacobo Rousseau, que es parte también de los códigos, de las lecturas base de nuestra materia, el contrato social, pues evidentemente habla perfectamente del entendimiento general de lo que es bueno, lo que es malo, lo que se permite y no necesariamente porque no esté escrito en la ley, pues en la ley no está escrito que no puedo ir a golpear, bueno, sí está escrito, ¿no? Pero en la ley no está escrito que no tengo que ir a hacer A o B mal o una acción de mala fe a mi vecino, ¿no? Pero no la hago, ¿por qué? Pues porque la diferencia está entre lo que está escrito y lo que es correcto. ¿Sí? Y los romanos hacen esa perfecta división. Y también la división entre lo que es espiritual y lo que es legal. Eso creo que aquí hay una reflexión final que es México es el único país del mundo que tiene muy clara esa división. Incluso tuvimos una guerra que fue la guerra de Reforma donde se dividió el Estado de la Iglesia. Por eso México, si ustedes ven los presidentes o los gobernadores, los diputados, los senadores no juran ante una Biblia, que eso es maravilloso. En el resto de los países cuyo impacto el derecho romano está vigente, juran ante una Biblia, porque el Estado y la Iglesia o el Estado y el mundo espiritual siguen ligados. En México no. Tuvimos una guerra, tuvimos a Juárez, tuvimos esta evolución que vale mucho la pena destacar, que aunque no tiene que ver directamente con el desarrollo del derecho romano en la actualidad, sí es un parteaguas, sí es importante. ¿Por qué? Porque rescata mucho esa división original de la Roma prehistórica, digámoslo así, de la primer Roma antes de Cristo, donde les hablaba yo de el derecho público y el derecho sacro, ¿no? Es bien, bien interesante verlo así. Bueno, hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho a todos su atención. En este momento voy a detener la grabación y si hay preguntas las voy a revisar en breve. La voy a detener en este momento. Gracias a todos por su tiempo.